Buenas tardes, desde la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y el Grupo Hermandad, les damos la bienvenida. Hoy, con mucha alegría, queremos presentarles al señor Javier Suárez, nuestro hermano de comunidad, que nos va a llevar a recorrer a través de una peregrinación la vida de un santo medieval, San Ignacio de Loyola. Antes de darle paso a nuestro hermano Javier, vamos a hacer un momento de meditación para preparar nuestra mente, nuestro corazón para el encuentro y para recorrer este camino de peregrinación. Nos vamos a sentar cómodamente, con la espalda lo más erguida posible, en una posición relajada y a la vez atenta. Cerramos suavemente los ojos. No controles ni fuerces tu respiración. Respira suave, pausadamente. Y comienza a repetir interiormente, en forma lenta y silenciosa, una palabra, oración breve o mantra. Recomendamos la palabra sagrada Maranatha, que significa ven Señor. No pienses en el significado de la palabra. Presta total atención a su sonido en tu interior. Si surge una distracción, pensamientos, imágenes, sensaciones, no fijes tu atención en ello, sino que retorna a la palabra sagrada. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor es revelado a todo aquel que clama Maranatha. Ven Señor Jesús.
Lentamente vamos a este momento de intimidad y le vamos a dar paso a nuestro hermano y compañero, el señor Javier Suárez. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, es una alegría para mí estar hoy acá y compartir una experiencia de mi vida con este grupo tan querido, Hermandad, y con varios hermanos de meditación, del grupo de meditación. La verdad que es un placer. Y bueno, quería contarles ese momento que viví hace mucho tiempo, que bueno, comenzó cuando Patricia, mi señora, y yo hicimos los ejercicios espirituales. Fue una experiencia intensa, los ejercicios espirituales en la vida diaria. Para los que no lo conocen, lleva unos meses realizarlos. Hay unas pautas, hay ejercicios para hacer. Básicamente, bueno, se trata de liberarse de deseos desordenados para amar y servir más a Dios. Ese es como el objetivo general que tienen, y remueve un montón de cosas de la vida. Pero mientras hacíamos los ejercicios y profundizábamos en la espiritualidad ignaciana, nos empezó a interesar el personaje, ¿no? El personaje Íñigo López era el nombre con que nació, santo, y bueno, normalmente a mi señora le gusta investigar en la historia, y cuando vemos una película y ver lo que realmente pasó históricamente, a veces la novela tiene algo de que fuerza un poquito la historia, y bueno, y también nos interesamos en la vida de Íñigo. Entonces nos enteramos que había un camino, que había una peregrinación, y bueno, y comenzamos a investigar y a organizar ese viaje, y al final lo hicimos. Entonces yo lo que voy a contar es un poco la vida de Íñigo López y el relato de nuestra peregrinación, que bueno, que nos llevó a conocerlo más profundamente, ¿no? Tiene algunas pautas especiales. Ahí está, anda Pati. Y bueno, lo que voy a compartir es lo que nosotros investigamos. Seguramente algún historiador o biógrafo de Ignacio va a ser más preciso, más profundo, pero en realidad yo lo que quiero compartirles es lo que vivimos nosotros. ¿Ah? Y voy a hablarles de este señor, Íñigo López de Loyola. Nace en 1491, el 23 de octubre, en Azpeitia, un pueblito de Guipúzcoa, al norte de España. En un momento muy especial de la historia, un año después se descubren las Américas, y él nace en una casa, pertenecía a la baja nobleza, nace en una casa que se llama Casa Torre, después la vamos a ver más profundamente, porque el camino parte desde su casa. Y bueno, tuvo ahí una infancia que bueno, no conocemos mucho, pero tenía este escudo de armas su familia. Este escudo de armas tiene, por un lado, dos pabellones que tiene el color dorado, el color rojo con franjas doradas, que es de la familia Oñás, de la abolengo Oñás. Y después tiene, de los Loyola, tiene las dos lobitas con el caldero, con la marmita. La marmita simboliza la riqueza, y las lobitas en heráldica simbolizan la fiereza, la lealtad en el combate. Era una familia fundamentalmente guerrera, de guerreros. Íñigo es el menor de 3 hermanos. 2 de sus hermanos mueren en la batalla de Nápoles, del rey Fernando el Católico, por intentar recuperar Nápoles. Manda su ejército, 2 de sus hermanos mueren en esa batalla. Y bueno, en la casa de donde parte nuestro itinerario, nuestra peregrinación, recuerdan el lugar donde nació. Hay como un pequeño museo y uno puede recorrer la casa. Algo que les quería decir, que ¿por qué uno peregrina? Hay muchas peregrinaciones. Incluso la Organización Internacional del Turismo dice que hay más o menos
unos 300 millones de peregrinos al año que se desplazan por motivos religiosos. A Fátima y Lourdes la visitan unos 13 millones de personas al año, y hay todo tipo de peregrinación. Entonces, la comunidad ignaciana elaboró este itinerario que parte desde aquí, desde donde nació, en su casa. Esa casa estaba fortificada, como ven, hay unas troneras con armas para poder defenderse y cuando eran atacados. Y preservan lo que es el caldero, que es símbolo de Loyola. Ustedes van a ver, si prestan atención o si conocen la Compañía de Jesús, mantiene esto dentro de sus escudos en las instituciones de los jesuitas, ¿no? Años después la tradición la conserva, con las dos lobitas, que es un símbolo. Bueno, en esta casa es donde se crió Íñigo, de chiquito. Supongo que correría por estas habitaciones, ¿no? Y la casa, esto es importante, la casa es una casa torre, una casa fortificada, y el abuelo de Íñigo, Juan Pérez de Loyola, entró en una guerra entre los Oñás y los Gamboínos, que eran dos familias que se enfrentaron. A causa de esa guerra, acá está el castillito o la casa torre de los Loyola. El rey Enrique IV ordena demoler su casa para que no sea más fortificada, y ellos consiguen un permiso de volver a reconstruirla, pero de ladrillo. Y así logra el aspecto que tiene actual, que es raro, ¿no? Piedra y ladrillo. Pero bueno, tuvo 4 años de exilio, y así es como se ve la casa hoy en día. No se puede ver de lejos porque le construyeron un santuario alrededor, entonces ahora el sitio que quedó no se puede ver de más de unos pocos metros de distancia. Y bueno, Íñigo crece aquí hasta que en 1507 muere su madre y va a Arévalo. Su padre lo manda al servicio de Velázquez de Cuéllar, que era el ministro de Economía de los Reyes Católicos. Y Íñigo se cría en esta España, una España que se había unido a la corona de Castilla con la corona de Aragón. Habían recuperado hacía poquito tiempo el reino de Granada, los moros. El reino de Portugal era un vecino que a veces era aliado y a veces era enemigo. Y el reino de Navarra, que es muy importante para esta historia, muchas veces fue reclamada por Francia y defendida por Castilla. Entonces habían navarros que eran afines a Castilla y otros a Francia, y eso generaba permanentemente, durante toda su historia, muchos años, generó conflictos. Pero hay uno en especial que nos trae ahora, que es que en 1517, cuando muere Fernando, el católico, su segunda esposa, Germana de Fox, manda a Íñigo en 1517, porque tenía ciertas dotes de militar, de arrojo, lo manda a defender Pamplona. Y es así como en una batalla cae herido en 1521. La Pamplona de Ignacio de Íñigo se veía como se ve esta maqueta. El duque de Nájera, que era el responsable por Castilla de defender, abandona la plaza, se va, pero Íñigo con unos amigos se queda a defenderla, a pesar de que el ejército francés que apoyaba a los navarros que eran pro Francia, eran mayoría, era inminente que la ciudad venía a caer en manos de los franceses, y Íñigo no se rinde hasta que es lastimado, herido por una bala de cañón que le quiebra las piernas. Esta es la Pamplona actual, donde está el punto amarillo, donde está el recordatorio. Quiere decir que Íñigo debería haber estado parado en una de estas torres cuando fue alcanzado por la bala que le quebró las piernas. Hay una placa en la vereda donde dice el sitio exacto que los historiadores determinaron que fue el accidente, que fue cuando cayó herido. Y entonces los médicos franceses lo atienden, le vendan las piernas que estaban muy fracturadas en varios pedazos, se las vendan y deciden enviarlo a su casa. Es un viaje de 82 kilómetros caminando en una parihuela. Yo no me imagino lo que sería en esa época con las piernas quebradas, con fracturas expuestas, con
lo que debió haber sido ese viaje, pero debió haber sido algo terrible y muy doloroso. La cuestión que él en unos días llega a su casa en Loyola, donde es atendido por los médicos de la familia. Cuando él ve su pierna, él se había dedicado mucho tiempo a la banalidad. Él, como dije, era de la baja nobleza, pero se sospechaba que estaba enamorado de una infanta. Algunos historiadores dicen que es Catalina, la hija de Juana la Loca. Se sabe que estuvo enamorado de una mujer de la nobleza, de la realeza, y bueno, cuando se ve la pierna con los huesos mal soldados, totalmente deforme, toma una decisión y le pide a los médicos que lo refracturen para que se suelde bien. Era una práctica que bueno, no era muy conveniente en esa época, que había un antibiótico, me imagino, en 1500, hacer esa operativa de refracturar sin anestesia, sin nada, lo cual eso hace que Íñigo pase una convalecencia terrible, terrible, muy dolorosa. Él estaba muy enojado con la vida, esa pierna toda torcida le va a dejar secuelas estéticas, que él era muy vanidoso. Es como el fin del mundo para él. Entonces, una cuñada de él, Magdalena, que lo cuida, él le pide lectura, él quería leer sobre caballeros, sobre acciones militares y todo, y lo único que tiene son 2 libros que le alcanza a leer. Uno que es La vida de Cristo, que saben que en esa época estaba prohibido traducir los evangelios, quiere decir que si uno quería leer, podía leer La vida de Cristo, no los evangelios, que era un relato de la vida de Cristo, y La leyenda de los santos. Estos 2 libros son los que acompañan durante su convalecencia. Entonces, Íñigo, en esa habitación donde esta representación lo muestra apoyado a los pies en un banquito, tratando de recuperarse de las heridas, él, leyendo estos libros, empieza a tener pensamientos. Y aquí, a esta habitación de la casa se le llama la sala de la conversión. Acá hay una conversión en Ignacio, hay un cambio. Él se da cuenta que cuando tiene ciertos pensamientos, tiene unas sensaciones, y cuando tiene otros, otras. Y los define como consolación y desolación. Cuando él se acerca más a Dios, se siente más consolado, y cuando tiene pensamientos más banales, más triviales, más pecaminosos, se siente desolado. Eso es un cambio importante en su espiritualidad, y comienza así una etapa de Ignacio de búsqueda. Él necesita buscar respuestas, como la mayoría de nosotros, supongo. Entonces, bueno, Ignacio ahí decide ir a Tierra Santa. También decide, dicen algunos biógrafos, que decide pasar por todas las penurias que pasaron todos los santos. Él quiere vivir lo que vivieron todos los santos, San Francisco, yo qué sé, Santo Domingo, todo. Él quiere pasar por todo eso. Quiere tener esas experiencias. Entonces, decide comenzar el camino. Y ahí comienza nuestro camino también. Nosotros llegamos a la casa y vamos a realizar el camino. Es un parque, está al fondo de la casa, lo que se ve es el santuario, y toda esa construcción enorme rodea la casa de Íñigo. Se construyó alrededor de él, que son centros de espiritualidad, hogar, un montón de edificios y una gran basílica que es hermosa en honor a él. Esto es una escultura muy hermosa, que es Ignacio mirando a Montserrat, que es un monte que ya les contaré de qué va la cosa. Así es como se ve Azpeitia hoy. Era un lugar montañoso, se ve que es apacible. Saqué la foto porque estos 3 viejos están en la ruta, no tienen miedo, charlando. Se ve que es bastante apacible la vida en Azpeitia, es un pueblito pequeño. Y bueno, así se ve el santuario durante la noche. Nosotros nos preparamos al otro día para comenzar nuestro viaje, nuestra peregrinación, y dormimos en un hotel que es una casa que está pegado, es un hotel que se llama el Hotel Arrupe, que es de donde se parte. Nosotros comenzamos al otro día nuestro viaje. Y nuestro viaje hacía, ahí vemos a Pati con la mochila saliendo del Hotel Arrupe y yendo a las 7 de la mañana a la misa de envío.
es el único momento en que uno puede entrar al cuarto de la conversión de Ignacio, porque ahí se celebra una misa de envío a los que salen a peregrinar. Bueno, este es el kilómetro cero del viaje. El viaje en total son 650 kilómetros. Nosotros hicimos 6 de las 27 etapas, hicimos las 3 primeras y las 3 últimas. La parte del medio, por un tema de tiempos, no teníamos un mes para andar caminando por ahí y lo hicimos en tren. Pero bueno, las primeras 3 etapas fueron caminando y atravesando un bosque por el País Vasco. Así comienza nuestro periplo, caminando por los mismos lugares que historiadores, por referencias históricas, dicen que Ignacio caminó. Esto es una antigua senda de un tren que ya no existe más, que fue pavimentado. Suponemos que Ignacio vio la naturaleza que nos rodeaba, la misma que vimos nosotros. Y bueno, no disfrutó de los túneles que le ahorraban camino, pero el camino es muy bonito y uno atraviesa muchos túneles durante la caminata, ¿no? La caminata es muy bonita, el paisaje es increíblemente lindo, y bueno, estos túneles y los pueblitos que fue pasando, Seipurucho, son villas, pueblitos, sendas, la naturaleza es muy generosa ahí, en el País Vasco. Ustedes ven que hay montes, hay corrientes de agua. Todo el camino uno lo hace al costado de un río, el río Urola, ¿no? Es el compañero. El camino se va volviendo a veces por momentos más pequeños. También suponemos que Ignacio lo agarró el mal tiempo, como nosotros, ¿no? Que nos llovía parte del camino, había niebla, frío por momentos, pero bueno, la excitación del viaje hace que sea emocionante. Y bueno, supongo que Ignacio pasó por algunos lugares que tenían algún tipo de significado. Esto es un frontón de acero cortén. Si alguien sabe lo que es el acero cortén, es un acero muy duro y muy caro que se utiliza en construcción. Y hubo un hecho que en la siderurgia, toda una zona de siderurgia, hubo un accidente que no tuvo consecuencias milagrosamente y se formó una cruz en el piso. Y los empleados de la siderúrgica decidieron hacer con ese acero estas placas para un frontón. Estos son cuestiones de herramienta de siderurgia, porque toda esa zona se dedica a eso. Entonces el camino atraviesa estos parques, incluso pasa por casas particulares, ¿no? El sendero se vuelve muy, muy peatonal. Esto es Bríncola. Bríncola es un pueblito que uno pasa que es divino. Almorzamos, como llovía, en una iglesia abandonada. Hay varias iglesias abandonadas en Europa. Almorzamos ahí y nos quedaba una etapa, un santuario muy lindo que se llama Aranzazú. Teníamos que subir ese monte que eran 700 metros, nos faltaban subir, cuando un pastor nos para y nos dice qué estábamos haciendo ahí, a dónde íbamos. Nos vio con las mochilas, nos vio cara forastero. Digo, no, vamos a Aranzazú. Dice, ¿ahora? Digo, sí, ahora, vamos ahora. Dice, pero es un peligro. Dice, miren que yo nací acá y no me animo a subir con esta niebla. Digo, si tú naciste acá y sos pastor y no te animás, digo, menos nosotros que no sabemos nada. Y entonces, bueno, nos recomendó que nos tomáramos un tren que pasaba por ese puente que se ve ahí, luego un ómnibus, y terminamos yendo en taxi para rodear ese monte que está ahí enfrente. Y llegamos a una maravilla que se llama Aranzazú. Es un monasterio, no hay que ir en taxi porque no hay ningún tipo de locomoción, es un lugar que la gente peregrina, es un seminario de los franciscanos, supuestamente había cerca de 1000 personas, no vimos a nadie porque estarían en sus momentos de oración o algo. La cuestión que este santuario que está en el medio de la montaña, que por un lado se ve así, y que tiene esta particularidad, tiene algunas partes construidas muy, muy en forma moderna. Esto quiere decir silencio, es un lugar para meditar, que está construido en la roca con una corriente de agua, que es un lugar muy bonito para hacer silencio, pero desde el hotel se ve así el monasterio. Del lado vamos a ir, de abajo del cerro se ve que es enorme, ¿no? Tiene como 8 pisos de alto. Al otro día cenamos ahí y al otro día arrancamos. Hay una inscripción que yo se las quería leer ahora porque es muy bonita. Dice, año 1522.
Ignacio, el santo, aquí con alto ejemplo, se dio a la Virgen por su fiel soldado, y por ella gracias mil colmado. Salió a ser fundador de este templo. Aranzazú quiere decir tú entre espinas. Quizá conocen el nombre Arancha, es muy famoso, viene de Aranzazú. Aranzazú es tú entre espinas o Aranza sería espina. El camino que sigue es montañoso, es un camino áspero, y lo que hay que seguir son unas señales que están pintadas con estos colores, amarillo y blanco. Esto quiere decir que es el camino real. El camino real un día fue un camino, una vía romana, hace muchos años. Después fue un camino real, en la época medieval. Y bueno, ahora las autopistas van por otros lugares y los trenes van por otros lugares y estas rutas quedaron solo para ser peatonales o para disfrutar. Esto es una fuente que está en la montaña, que es donde apareció la Virgen. Una de las apariciones fue acá, en esta fuente. Bueno, el camino se va volviendo un poco agreste y acá nos encaminábamos a un paso de montaña, pasamos por una ermita. Hay unos árboles plantados que supuestamente señalizaban algún camino que hoy en día ya prácticamente para los montañistas y la gente del lugar. Y esto es un refugio de montaña, que como estábamos en otoño no había nieve, pero igual hacía mucho frío y nos comíamos unos reforcitos y nos tomamos unos cafés al lado del fuego para recuperarnos un poco. Porque el clima nos hizo ver que por momentos, aunque era otoño, era muy duro. Había niebla, primavera, perdón, me corrige Pati que era primavera, es cierto, otoño era acá, ayer era primavera. Casitas con vacas, teníamos que usar el impermeable permanentemente, venían los momentos de lluvia, y bueno, la belleza del lugar, ustedes la están viendo, es incomparable, ¿no? Incomparable. A ver qué sí. Bueno, Ignacio hizo toda esta ruta y llegó a, ¿cómo se llama esta ciudad? Lérida. Llegó a Lérida. Las señales que yo les mostraba, que son una pinturita del Camino Real, la Compañía de Jesús empezó a poner estos sellitos que están en la pared para indicar dentro de las ciudades dónde uno tiene que seguir. Para reconocer los caminos dentro de las ciudades. Están estos azulejitos pegados que le indican la ruta. Por momentos a veces los perdíamos, teníamos que preguntar y volvíamos a la ruta. Y acá yo les voy a mostrar una serie de señalética que ustedes van a ver. Igualada es muy importante porque acá Ignacio compró una prenda de vestir que era una túnica de saco. Le decían el hombre de saco. Saco es bolsa, ¿no? Es una bolsa. Yo creo que sería como de tela arpillera, era la tela más barata que había, se usaba para hacer las bolsas, y él se compra una túnica y un cordón para ceñírsela en este lugar. Este lugar era un lugar textil en la época de Ignacio, también curtiembres, y hoy en día hay un festival de moda, así que yo creo que Ignacio inauguró ahí algún tipo de tradición. Y bueno, hay señaléticas en el camino como estas, muy modernas, donde le dice que el camino de Santiago, que es la vieira, el símbolo, el camino ignaciano, otro tipo de caminos y otro tipo, van marcando la ruta. Algo muy lindo es que el camino de Santiago y el camino ignaciano van en sentido contrario. Nos encontramos con un hombre muy carismático, muy gracioso. Dice, un amigo mío pintó las flechas para que no se pierdan, antes de que pusieran los azulejos. Eran esas flechas color butano. Yo le digo, Pati, para mí el butano es un gas, no tiene color. Pero bueno, cuando vimos las garrafas de butano nos dimos cuenta que el color butano era el color de las garrafas, que era naranja. Y acá vemos la flecha que va a Santiago y la flecha que va a Manresa. Esta simbología la veíamos mucho por los caminos. Aquí están la serie de azulejitos que se están poniendo, o esta señalética que está marcando los caminos, distintos tipos de caminos que hay, y el camino ignaciano, que era el que teníamos que seguir. Que por momentos había que estar muy atentos. Nos perdimos varias veces, le erramos, tuvimos que volver. Cuando sospechábamos, en un momento
Pati me dice, yo me parece que vamos mal, entonces vamos a parar, tenemos que volver, no podemos arriesgarnos a perdernos. También hay señalética muy antigua del Camino de Santiago y la moderna del Camino Ignaciano. Bueno, esta no tiene mucho que ver, es en Chartres, es muy lejos, es en Francia, pero era como se simbolizaba en toda Europa los caminos, ¿no? Esto es en Francia, muy bien. Y acá llegamos a algo muy trascendente en la vida de Ignacio. Ignacio ya había comprado una ropa y mantenía su ropa de noble, una ropa fina para la época, su arma, que era inseparable. Y acá pasa algo muy importante para Ignacio. Tiene como que sigue su conversión y acá en esto es una basílica, la Basílica de Montserrat, que es un monasterio benedictino, que está construido, yo le pido que lo googleen después para ver dónde está construido arriba de una montaña, era un lugar inaccesible en la época de Ignacio, hoy hay un tren de cremallera que accede para poder trepar la montaña y hay carreteras, pues se puede ir en auto, pero hubo que hacer obras de ingeniería para poder llegar hasta ahí, hoy en día es un lugar de peregrinación y turístico, muy lindo, la basílica es muy linda, y hay una Virgen, la Moreneta, que le tocó el corazón a Ignacio. Él pasó una noche de vigilia, tuvo ahí unos días de confesiones con un sacerdote que lo acompañó, y él acá hace un cambio importante, entrega su arma, le entrega en una noche de vigilia su espada a la Virgen. El lugar, como ven, este es el claustro del monasterio benedictino. Uno duerme en el albergue de los benedictinos cuando está peregrinando. Estos turistas desaparecen a las 6 de la tarde y queda solo la gente que vive ahí, los monjes que no se ven y los pocos que quedan en el albergue. Pero bueno, el lugar es fascinante. Esta es la Moreneta, es la Virgen, es una Virgen muy famosa en la época de Ignacio y es a la que él se encomienda. Esta es la original, está la foto tomada así porque está tomada de muy lejos, está sobre el altar de la basílica y solo se puede registrar desde muy, muy lejos. Lo importante, que es lo que nos trae a nosotros acá, no me quiero pasar de tiempo, es que entrega su espada a la Virgen y lo cambia por un palo, un báculo, un cayado y un calabacín. Yo tengo mi calabacín que me regalaron, que es un símbolo del camino, que era con lo que llevaba agua. Y ahí se produce un cambio muy importante. Hay una anécdota que lo persigue la policía porque encontraron a un pobre, le da a un pobre su ropa y no le creen al pobre diablo que se le habían regalado esa ropa tan fina. Y bueno, van a Ignacio y Ignacio le dice, no, se la regalé, sí, yo no la quiero. Puse esta foto acá que está en la basílica, que es cuando la Sagrada Familia se va a Egipto. Y yo me imaginé en ese momento lo que sentí, que Ignacio debió sentir algo parecido como la Sagrada Familia cuando se fue a Chile. Se fue sin nada. No tenían nada, se fue a otro país. Ignacio entregó su espada, su ropa, su historia, su apellido, entregó todo, todo. Se quedó sin nada, pobreza absoluta. Y en la basílica, mirando este cuadro, me imaginé que Ignacio debió sentir algo similar. Esto es una inscripción que dice que acá Ignacio pasó llorando y velando a la Virgen, y bueno, tuvo esa conversión y luego fundó una orden. Esto es el último día, la última etapa del camino, el que va desde Montserrat a Manresa. Fue importante para Ignacio y fue importante para nosotros. Nos llenó de expectativa porque íbamos a conocer la cueva, donde Ignacio escribió los ejercicios. Y la verdad que el trayecto fue fascinante, para mí fue extenuante, llegué al límite físico y emocionalmente les diré que fue una experiencia increíble. Acá puse unas fotos para salir de la abadía, que es impresionante para que vean la belleza de la naturaleza y a la altura que está este monasterio, que bueno, nosotros tomamos una senda peatonal que iba al costado de una carretera por momentos y nos íbamos alejando de Montserrat.
Cuando uno se aleja y llega al valle, se da cuenta de lo imponente de este. Montserrat quiere decir Monte Serrato por los dientes que tiene. En el medio de un campo de trigos encontramos esta maravilla, que alguien puso una mesa con una silla, para que tú te sientes ahí y puedas ver el perfil de Montserrat con los nombres de los picos, pero eso está en el medio de la nada. En esta foto es una plantación de trigo, y ven ahí el azulejito que indica que vivamos por buen camino. Eso no era muy tranquilizador cuando uno peregrina, porque si le erra el camino, son horas de pérdida de tiempo y bueno, puede llegar tarde a su albergue, a su noche, a su cena. Bueno, el camino se va volviendo cada vez más agreste. Y bueno, pasamos por una cantera abandonada y había un cartel de que habían desplazamientos que había que tener cuidado, y realmente si uno miraba esa pared se estaba moviendo. Estaban pequeñas piedritas, se estaban moviendo, y habían rastros en el piso como que piedras más grandes se habían deslizado. Lo hicimos corriendo, toda esa parte. Bueno, la naturaleza va cambiando de tipo de árbol, de tipo de vegetación, y las bajadas son tan duras como las subidas. Tienen otro tipo de dificultad. Hasta que llegamos a una atalaya romana, que es un hito en el camino. El camino, por momentos, la misma guía le dice que mire el piso, porque uno está por una senda romana y ve las losas tan antiguas que están gastadas por las carretas, están las huellas de las carretas. Es fascinante. Cuando llega ahí, uno ¿qué ve? El santuario, la cova, la Santa Cova. Es ahí en ese edificio que construyeron el santuario alrededor de la cueva. Llegar ahí en la atalaya, uno acá ve la catedral de Seu, de la Seu, la catedral de la Señora, y el santuario, Manresa. En esta foto es muy importante porque se ve el santuario donde estaba la cueva de Ignacio, se ve el puente que unía Manresa en la época medieval con la otro lado, porque acá está el río Cardoner, que es muy importante para la espiritualidad, lo nombra mucho Ignacio, y está esta cruz acá abajo, que eran lugares donde Ignacio iba. Obviamente ni la cruz ni el puente son los originales, porque pasó mucho tiempo y se debe haber renovado con reformas y reparaciones que el tiempo las debe haber dañado. Pero esta era la Manresa que conoció Ignacio, y por acá hay una muralla, y Ignacio vivía en una cueva fuera de la muralla. Hay un dibujo muy antiguo que representa la cueva de Ignacio, a Ignacio que iba de una ermita a la catedral a pedir, e iba a un hospital. Él mendigaba en un hospital y a veces dormía en un hospital, se hizo amigo de unas mujeres, es una historia muy bonita. Y bueno, esta es la Santa Cueva. En la Santa Cueva hay un pequeño altar, y aquí a la derecha hay un vidrio donde hay unas tallas, unas cruces que se le atribuyen a Ignacio, y en esta piedra se estima que él escribió los ejercicios espirituales. Él tuvo unos procesos espirituales en Manresa que lo llevaron a momentos de desesperación, a momentos de movimientos espirituales muy intensos, pero lo llevó a una iluminación. Esa iluminación lo llevó a escribir esos ejercicios espirituales. Básicamente lo que dice Ignacio es que uno ejercita el cuerpo para estar más sano, y también tiene que ejercitar el espíritu para lograr una mayor vida espiritual. Bueno, esta cueva no tenía la pared de la izquierda, era abierta, ¿no? Si uno mira, esto era lo que se ve desde el santuario hacia Montserrat. Montserrat es imponente, es una geografía que en toda la región no tiene paralelismo. Y esta sería la cueva como se vería sin las paredes que tiene ahora. Es parte de la misma falla geológica o misma erosión que continúa, ¿no? Esta es la puerta del santuario, hay una basílica acá, muy linda, y este es el famoso Cardoner, que Ignacio le escribió y lo inspiró tanto, ¿no? En el río Cardoner hay muchos campos.
Aquí arriba era un lugar que aparentemente a Ignacio le gustaba ir para hacer sus meditaciones, sus momentos de recogimiento. Y si uno mira alrededor, un poco más adelante hay otra cruz donde vivo. Ahí, acá se ve Montserrat, que es imponente, y un artista chileno hizo este monumento que se llama el Pozo de la Iluminación. El Pozo de la Iluminación es una escultura donde en este parte central de acero inoxidable hay el nombre de 100 místicos de la historia. Yo qué sé, Lao Tse, Chuang-Tze, yo qué sé, la Madre Teresa, yo qué sé, hay de todo, está Santa Teresa. Son nombres de 100 místicos. Y acá vemos el Pozo de la Luz, el santuario, la catedral, y bueno, ahí abajo está el puente y la cruz. Esta es la iglesia del rapto. Ignacio en Manresa estuvo 8 días en un estado catatónico, en un éxtasis místico, y lo pasó en este lugar, que era un hospital, que ahora hay una iglesia que se llama la iglesia del rapto. Bueno, acá me voy a apurar un poquito porque después de estar acá en Manresa, él va a Barcelona y va a Roma, consigue ir a Tierra Santa. En Tierra Santa está solo 3 días porque lo echan los franciscanos que cuidaban los santos lugares, él se escapa, los musulmanes tomaban rehenes, él se escapa porque quiere ver el lugar en que Cristo estuvo, en el Monte de los Olivos. Al final los franciscanos no querían un tipo tan loco como él, y lo embarcan, lo meten en un barco a Chipre y se lo sacan de encima. Él vuelve a Roma y vuelve a Barcelona, a esta iglesia que se llama la Catedral del Mar, en Barcelona. Y ahí pasa unos años mendigando. Mendiga, pide. En esta iglesia hay una grada, una de las capillas al entrar es donde él se sentaba a pedir limosna. Hay una escultura que lo recuerda, con las cosas que él más quería, que era la moreneta, la Virgen, mi señora, como le decía, y la cruz que lo inspiraba. Bueno, él después de Barcelona, él se da cuenta que tiene que estudiar, tiene que aprender. Después que hizo los ejercicios, le trajeron muchos problemas con la Inquisición. Él se va a Alcalá de Henares en el 26. En Alcalá de Henares la Inquisición le prohíbe predicar y enseñar los ejercicios. Él se va a París a estudiar, comienza un estudio de teología y luego funda con unos amigos, con 5 amigos, funda la Compañía de Jesús en 1534 en una iglesia que era una catedral, que es pequeña, para el momento sería una gran catedral, en Saint-Pierre de Montmartre, se llama, que es una iglesia donde se juntó con sus amigos y hicieron los primeros votos. Aquí hay un vitral que lo recuerda, San Ignacio, y es muy austera la catedral. La catedral está al lado de Sacré-Cœur, este gran monumento arquitectónico, quedó un poquito opacado. Así se ve París desde Sacré-Cœur. Y bueno, en 1538 es ordenado sacerdote. En 1540 sale la bula Regimen Militantis, que es Pablo III aprueba una orden religiosa llamada la Sociedad de Jesús, la Compañía de Jesús, según las tradiciones. En 1548 se editan los ejercicios espirituales y en 1556 muere Ignacio, un 31 de julio. Así se vería Ignacio en el momento de su muerte. Esto es un fiel retrato porque es sacado de una máscara mortuoria. Muere en este lugar. Esta es una basílica, la iglesia de Jesús, en Roma. Al lado está el colegio romano que fue fundado por Ignacio, que es muy importante para la Contrarreforma, para la iglesia. Esta universidad, que hoy es la Universidad Gregoriana, fue muy importante en su época. Una vista en la basílica. Y rápidamente, por el tiempo,
les quiero mostrar el cuarto de Ignacio, que vivía con total austeridad, ¿no? Obviamente todo ese decorado vino muy posterior, ¿no? Es un estilo artístico que vino después. Esta era la habitación de Ignacio, donde murió, sus alpargatas, él andaba de alpargatas, su ropa, sus cartas, escribió miles de cartas, escribió cartas de amistad, escribió cartas a los papas, a los reyes, escribió cartas de todo tipo, y sobre todo dentro de la compañía, mientras fue general, escribió muchas cartas. Bueno. Este es en resumen el viaje que hicimos con Patti y que nos llevó a investigar un poco más en este santo. Ahora, si alguien quiere abrir sus micrófonos y hacer alguna pregunta o algún comentario que les haya alguna resonancia de estos momentos, de este viaje. Obviamente hubo muchas historias, muchas anécdotas, traté de compilarlo. Gracias, Javier, por compartirlo de una forma tan amena, tan entusiasta. Solo conozco la iglesia de la Compañía de Jesús en Roma, pero me hiciste vivir como que lo estaba haciendo yo también el camino. Mi única pregunta, ¿con cuántas personas lo hicieron? Patti y yo. Patricia, acá. No sé si me ven. Hola, no te ven. Hola, no te hola, ven. hola, hola, no me ven. La vuelta. Hola. Nosotros dos solamente. No había gente, ahora hay más gente. Este año hay más gente en el camino. Nos cruzamos con un peregrino que iba a Santiago en contra y vimos pasar a uno, pero iba mucho más rápido que nosotros. Bueno, hola Javier, Martín soy. ¿Qué tal, Martín? Bueno, me encantó esta exposición que hiciste. Mira, acá tengo un vitral de San Ignacio de Loyola, acá en la Compañía de Jesús, acá en Córdoba, en el centro Manres. Bueno, me emocionó mucho, me gusta mucho esto que hiciste. Sobre todo, me impacta siempre en la vida de los santos este momento de visitación que tienen todos los santos, donde su vida se transforma. Hablabas de la Virgen Morenita, ese momento de transformación donde renuncian, deja su espada, renuncian a la gloria, al placer para emprender otro camino, este camino de la santidad. Por eso esa visitación, ese instante siempre me llamó mucho la atención y me gusta mucho pensar mucho en ese momento donde tiene la visitación y las personas cambian. No solo los santos, creo que todas las personas cuando tienen esa visitación, ese momento de quiebre, de entregar la espada como esto, como símbolo de gloria, porque uno con la espada busca gloria en esa época. Y bueno, la otra parte es la emoción de caminar por lugares donde ha caminado un santo, que si contabas vos, y me trajo a la memoria, yo viví durante 55 años en Barrio San Martín, acá en Córdoba, donde a 3 cuadras de mi casa hay una cárcel, que ya no es más cárcel, pero en esa cárcel daba misa el curita Brochero, San José Gabriel Brochero. Y cada vez que camino cerca, o por los lugares que él podía haber transitado, por el centro de la ciudad, acá donde él iba al seminario, caminaba al lugar a rezarle a la Virgen del Milagro, también siento eso de decir, por acá pasó un santo y yo estoy pisando las mismas huellas. Uno se siente emocionado y siente cosas diferentes. Así que te agradezco mucho, Javier, hermoso tu trabajo y que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Sí, es un poco ponerse en el lugar, no para que le pase lo mismo, pero es como para estar en sintonía, es como profundizar. Te agradezco todo lo que nos has traído, porque he compartido esos territorios donde estuviste vos. Estuve en ese lugar donde está la placa en Pamplona, donde fue herido el santo, San Ignacio. Unos gentes de Pamplona nos contaban que le tocaba luchar en ese momento a San Ignacio
con otro que después también fue amigo de él, Francisco Javier. San Francisco Javier estuvo en la parte opuesta, o sea, han estado beligerando cuando eran militares los dos, y después se juntaron también en París para fundar la Compañía de Jesús. Bueno, esto es obra de San Ignacio. Así que bueno, esos territorios donde has pasado, no hice la peregrinación, pero estuve en Aránzazu, conozco esa parte porque es la parte de mis ancestros. Así que con mucha emoción he seguido todo tu relato y gracias por traernos esto, fue muy, muy lindo, muy lindo. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, por tus palabras. Sí, San Francisco Javier era un amigo cercano y los que tomaron Pamplona eran los hermanos. En aquel momento San Francisco tenía 15 años, era menor que Ignacio, pero los hermanos de San Francisco Javier fueron los que tomaron Pamplona. Y después fueron hermanos con San Francisco Javier y muy cercanos. Genial. Sí, cuando uno peregrina, es una experiencia fuerte, es estar 24 horas con todos los sentidos. Nosotros no usábamos el GPS, tratábamos de desvincularnos de todo tipo de contacto para no contaminar la experiencia, ¿no? Más allá que de noche nos comunicábamos con la familia, pero durante el camino tratábamos de hacer, en una de esas fotos que aparece, que hay un caminito en las montañas, nos pasó que en determinado momento yo empecé a sentir como unas campanitas. Dije, para mí estoy cruzando una línea media peligrosa, tanto silencio. Le digo, Pati, yo estoy escuchando campanitas. Y dice, yo también. Digo, déjame tranquilo. Y eran que, bueno, mucho rato encontramos caballos y vacas que usan cencerros porque la gente del valle los sube cuando no hay nieve a pastar. Y le ponen cencerros para encontrarlos, ¿no? Pero era una soledad de personas que me imagino que en la época de Ignacio sería peor. No sé. Pero es lindo también esta parte del territorio que mostraste, porque en gran parte se mantiene así. Son esas aldeas, esos pueblos perdidos en una geografía imponente, con un clima muchas veces hostil, como vos has pintado, pero que, bueno, hay gente que camina y sigue la señal del camino y sigue caminando. Y yo he hecho una parte muy chiquita del Camino de Santiago, empezando desde Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia. Pero bueno, solamente para notar que esos caminantes, como vos bien contabas, por ahí se pierden porque no encuentran las señales, llegan tarde a las posadas y a lo mejor no encuentran la comida hecha o tienen problemas para el alojamiento y andan con todas esas cosas que son naturales en ese tipo de peregrinaciones, ¿no es cierto? Pero esto de Vigo de Loyola es muy, muy bonito como lo has pintado, muy, muy bonito. Gracias, Miguel. Estuve también por ahí cerquita, hay un castillo que es el Castillo de Javier, que es donde nació San Francisco Javier, y es una hermosura también visitarlo porque es de esa época y bueno, viene a relación con lo que estaba diciendo. Sí, hay miles de historias relacionadas con esa vida, también la época en que se vivió, fue también para la cristiandad un momento de inflexión cuando se echaron los moros de Europa, o sea, nació la Santa Inquisición, que fue un poco terrible, estuvo también la Reforma, Ignacio fue uno de los pilares de la Contrarreforma, o sea,
era una época, yo incluso si ustedes ven que yo puse un santo medieval, muchos historiadores, él nació en el Renacimiento ya, ¿no? Se considera que la Edad Media terminó con la imprenta en 1440 o con la caída de Constantinopla en 1450 y pico, pero muchos historiadores de Ignacio coinciden que él era un santo medieval, como Santa Teresa, ¿no? Porque no, el Renacimiento a ellos no les afectó, empezó por las artes, empezó por otros lugares, pero no por la vida espiritual de las personas y la vida política se demoró un poco más. Entonces, por eso puse que era un santo medieval. Pero toda esa época fue riquísima. La cantidad de los santos, las órdenes que surgieron, cómo se respondió a una realidad de época desde la fe de las personas, porque Ignacio no era el único que daba una respuesta a las preguntas de la época. Supongo que él buscaba y estaría buscando como Santa Teresa, como tantos, San Juan de la Cruz, o todos algunos santos contemporáneos, ¿no? Así es. Fíjate, vivió los mismos años que Santa Teresa de Ávila. Ella, en su lucha contra el descalzo, que era la orden donde ella pertenecía al principio, hizo su revolución, digamos, entre comillas, y avanzó con los descalzos. Así que fue una lucha dentro de lo que era la espiritualidad, una lucha muy grande en todo sentido, como estás diciendo vos. Así que llama la atención estos mismos años que vivió San Ignacio, casi los mismos años son los que vivió Teresa en esa época. Sí, y despertó respuestas espirituales diferentes, ¿no? Tan válidas unas como otras. Yo creo que, como decía en un pasaje de no sé qué, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como que en una época tan así, disparó la gracia de santos y personas y claro, era una época en que la iglesia institucional estaba muy corrupta, había cosas terribles que pasaban, y cómo ciertas personas dijeron, no, la respuesta va por acá, va por profundizar en nuestra espiritualidad, por profundizar el camino de comunión con Dios, de fe. Es importantísimo, quizá el camino fácil hubiera sido seguir con la espada y no dejársela a su señora, ¿no? María. Javier, ¿Sí? ¿sintieron la presencia de Ignacio mientras caminaban? Sí, claro, es muy fuerte. Hay experiencias espirituales y aparte muy íntimas que se viven en los ejercicios, que yo considero que nos cambió la vida. Fue una forma distinta de verlos. Yo recomiendo que el que pueda los haga, que busque una casa de espiritualidad de la compañía o ignaciano, que trate de hacerlo. Hay unos ejercicios en la vida diaria que uno los puede hacer, porque los retiros son mínimo de 8 días y hay que disponer de 8 días. Yo lo he hecho así también, un retiro de silencio 8 días, pero en la vida diaria es más fácil hacer. Eso es un camino espiritual, básicamente remueve un montón de cosas y en el camino se removieron más cosas, sobre todo porque estás muchas horas caminando y en silencio, ¿no? En silencio, recorriendo, tratando de ver. También es un camino turístico, ¿no? Vos estás recorriendo un paisaje hermoso, distinto. Nosotros no vivimos en un plano, no en una montaña. Ustedes quizá tengan montaña, pero nosotros no tenemos acá. Entonces, hay muchas cosas que te sacan de contexto y te hacen hacer un camino. Él llamaba peregrinación al camino espiritual porque hay un camino, ¿no? Y nosotros mismos decimos que hacemos una peregrinación desde la cabeza al corazón, ¿no? Ese camino que nos va a llevar toda la vida, ahí como que damos unas zancaditas más largas cuando estás caminando por ahí.
Sobre todo porque la guía tiene pautas también, ¿no? Te ayuda. Permiso, Javier, agradecerte por este caminar junto a vos y San Ignacio y mostrarnos todos estos secretos y tesoros para nuestra vida espiritual, y preguntarte en base a toda esta experiencia espiritual que compartiste, además me imagino con una persona que amas mucho, que te une un vínculo muy especial, si tuvieses que resumir en una frase lo que viviste de esta experiencia, ¿cuál sería? Y que me cambió la vida. Como que me abrió los ojos, ¿no? A una dimensión. Me cambió la vida. Gracias, hermosa. Gracias. Quisiera felicitarle a Javier porque verdaderamente, como tú dices, te ha cambiado la vida. Y el cambiar de vida es el corazón y todo nuestro ser. Y verdaderamente que transmitiste y nos hiciste vivir momentos con San Ignacio. Gracias. Nada, gracias a ti por las palabras. ¿Alguien más quiere hacer algún último comentario, alguna pregunta? Bueno, ahí vamos con Diana. ¿Querés decir algo? Bueno. No. Voy poniendo la oración y vamos cerrando. ¿Sí? Sí, si alguno no quiere hacer una otra pregunta, vamos al cierre entonces de este encuentro. Bueno. Oración de cierre del Padre Lorenz Prima. Que sea esta comunidad un verdadero hogar espiritual para el buscador, que brinda amistad a quien se sienta solo, que sea guía para quien esté confundido, que quienes oren aquí sean fortalecidos por el Espíritu Santo para servir a quienes vengan y recibirles como a Cristo mismo. Que en el silencio de este lugar, todo el sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren el poder que consuela, renueva y eleva el espíritu humano. Que este silencio sea un poder para abrir los corazones de los hombres y mujeres a la visión de Dios y así recíprocamente al amor y la paz en justicia y dignidad humana. Que pueda la belleza de la vida divina llenar este lugar y los corazones de todos quienes oren aquí con gozosa esperanza. Que quienes vengan aquí con la carga de los problemas humanos se vayan agradeciendo la maravilla de la vida humana. Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Hermoso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Fue hermoso. Ahora vamos a conseguir a alguien que nos hable del camino de Santiago. Y después una agencia de viaje.